El páncreas es una de las glándulas que pertenece al sistema endocrino. El día de hoy vamos a mencionar los principales aspectos tanto anatómicos como fisiológicos acerca de esta glándula. El primer punto a mencionar es el origen embrionario, pues es el endodermo quien se va a encargar de derivar todos los componentes que van a formar parte de esta estructura. Una de las principales características del páncreas es que se considera una glándula mixta, ya que contiene componentes endocrinos y componentes exócrinos. Recordar que la diferencia radica en cuanto a que una glándula endocrina vierte sus productos de secreción, llamados hormonas, hacia el torrente sanguíneo, y es el tejido sanguíneo quien se va a encargar de transportar todas las hormonas hacia sus células diana u órganos diana, en donde se van a unir a sus receptores específicos, a diferencia de una glándula exócrina que vierte sus contenidos hacia conductos, cavidades, órganos huecos y hacia la superficie corporal. Por lo tanto, el páncreas, al tener esta doble función, va a ser una glándula excepcional. En el video del día de hoy nos vamos a enfocar a estudiar la porción endocrina, ya que la porción exócrina pertenece al sistema digestivo. Al hablar de la anatomía macroscópica del páncreas, es importante mencionar que está formada por una cabeza, que podemos nosotros ver aquí en la imagen, un cuerpo y una cola. La imagen nos ayuda a ejemplificar muy bien cómo es que el páncreas se relaciona con el sistema endocrino. Yo les decía que la porción exócrina tiene la función de fabricar enzimas digestivas que van a participar en el metabolismo de proteínas, carbohidratos y de algunos lípidos. Aquí en la imagen podemos ver cómo es que el páncreas se va a conectar a través de dos conductos con la primera porción del intestino delgado llamada duodeno, que es lo que nosotros podemos observar aquí en la imagen. Esos conductos son el conducto pancreático principal, también llamado conducto de Wirsung, y el conducto pancreático accesorio, también llamado conducto de Santorini. Estos dos conductos se van a encargar de transportar todas las enzimas digestivas sintetizadas en la porción exócrina del páncreas hacia el duodeno. Aquí en la imagen también podemos apreciar la localización de la vesícula biliar, que como pueden ver, también va a drenar todo lo que está almacenando la bilis hacia el duodeno. Por esto lo vamos a ver más adelante al hablar del sistema digestivo. Al hablar de las células que pertenecen al páncreas, también es importante hacer la diferenciación en aquellas células que pertenecen a la porción endocrina y las células que pertenecen a la porción exócrina. Las células exócrinas se van a organizar en estructuras llamadas acinos o ácidos exócrinos, que como ya mencioné, tienen la función de fabricar o de producir enzimas digestivas. Y aquí en la imagen las podemos ver representadas por estas estructuras de color amarillo o naranja, que van a corresponder aproximadamente al 99% de todo el parénquima del páncreas, lo que quiere decir que las células exócrinas predominan sobre las porciones o las células endocrinas. En el caso de las células endocrinas, estas se van a organizar en estructuras llamadas islotes pancreáticos o islotes de Langerhans, que podemos observar aquí en la imagen en el centro, rodeadas por las células exócrinas o por los acinos. Y como pueden ver, cada islote va a estar formado por diferentes tipos de células, que son las que vamos a ver a continuación. Cada islote pancreático va a estar formado por 4 tipos de células. Estas células van a ser muy importantes porque la principal función endocrina del páncreas es regular los niveles de glucosa que se encuentran circulando en nuestro plasma sanguíneo. El primer tipo de célula del que vamos a hablar es la célula alfa o la célula A, que representa aproximadamente el 17% de la porción endocrina.
Estas células las podemos ver representadas de color azul, aquí en el islote pancreático, y su principal función es fabricar una hormona llamada glucagón. El segundo tipo de célula es la célula beta o la célula B, que es la más numerosa del islote pancreático, representa aproximadamente el 70%, y esa célula la podemos ver representada de color verde aquí en el islote pancreático, y su principal función va a secretar una hormona llamada insulina. En cuanto a las células delta o las células D, las vemos representadas de color morado, más o menos un 7% es lo que representa dentro del islote pancreático, y su principal función va a ser la síntesis de una hormona llamada somatostatina. La somatostatina pancreática va a tener la función de regular la secreción tanto de glucagón como de insulina. Recordar que, como hemos visto en clases pasadas, hay otro órgano que también pertenece al sistema endocrino que también fabrica somatostatina. En este caso es el hipotálamo. Recordar que el hipotálamo fabrica una hormona inhibidora llamada hormona inhibidora de hormona del crecimiento, que también se llama somatostatina. Entonces, para que no se vayan a confundir por ahí, hay dos somatostatinas, la pancreática y la hipotalámica. Y el cuarto tipo de célula es la célula F o la célula PP, cuya función principal es secretar el llamado polipéptido pancreático. Esta célula la vemos representada de color naranja aquí en el islote pancreático. El polipéptido pancreático tiene múltiples funciones, una de ellas es regular la secreción de somatostatina, en este caso somatostatina pancreática. Pero de quien nos vamos a enfocar principalmente en el video es hablar del glucagón y hablar de la insulina. La glicemia hace referencia a la concentración o el nivel de glucosa que se encuentra circulando en nuestro plasma sanguíneo. Normalmente debe hallarse entre los 70 y 100 miligramos por decilitro, esto durante ayunas. Y como les decía, la principal función del páncreas endocrino es regular estos niveles de glucosa, en caso de que los niveles de glucosa comiencen a subir o comiencen a disminuir. En el caso de un incremento de los niveles de glucosa se le llama hiperglucemia y una disminución se le llama hipoglucemia. En el caso de las hipoglucemias, las hormonas que van a estar participando para poder contrarrestar los niveles de glucosa disminuidos va a ser el glucagón, el cortisol, la hormona del crecimiento y las catecolaminas, principalmente la adrenalina y la noradrenalina. En el caso de la hiperglucemia, para poder contrarrestar los niveles elevados de glucosa en sangre, va a estar participando principalmente la insulina. El ser humano, recordemos, tiene que mantener una homeostasis o un equilibrio para que pueda funcionar de manera adecuada. En el caso de una hiperglucemia, por ejemplo, podemos llevar a desencadenar una diabetes por los niveles de glucosa en sangre mantenidos elevados de manera crónica, o hipoglucemias, que en el caso de una hipoglucemia nosotros lo vamos a ver manifestado clínicamente de una forma más florida que una hiperglucemia. Esto se debe recordar que las neuronas son células que de manera exclusiva requieren del aporte de glucosa y de oxígeno para poder cumplir sus funciones, ¿sale? Por lo tanto, si nosotros llegamos a una hipoglucemia, las neuronas van a ser células que van a sufrir y pueden desencadenar diferentes manifestaciones clínicas que pueden ir desde temblores, sudoración, pulso acelerado, visión borrosa, irritabilidad, mareo, dolor de cabeza, debilidad, cansancio, etc. Entonces el punto importante es siempre mantener los niveles de glucosa o la glucemia dentro de los niveles normales. El glucagón es una hormona que, como ya mencionamos, se sintetiza o se secreta por las células alfa de los islotes pancreáticos.
Imagínense ustedes que entran en un periodo de ayuno, que no han comido ni tomado absolutamente nada en las últimas 8 horas. Por lo tanto, sus niveles de glucosa en sangre van a estar disminuidos, se van a encontrar en hipoglucemia. Esa hipoglucemia va a ser el estímulo para que las células alfa de los islotes secreten glucagón. ¿Y qué es lo que va a hacer el glucagón? Va a actuar principalmente a nivel del hígado, a nivel de los hepatocitos, para poder estimular una serie de vías metabólicas que permitan liberar glucosa en sangre. Esas vías metabólicas son la gluconeogénesis y la glucogenólisis. El primer paso es liberar los niveles de glucosa que tenemos almacenados en el hígado en forma de glucógeno. Y eso lo hacemos degradando el glucógeno a través de la glucogenólisis. Y el otro proceso, la gluconeogénesis, hace referencia a la formación de glucosa a partir de componentes que no son glucosa, como lo es el ácido láctico o algunos aminoácidos. De esa forma, vamos a ayudar a incrementar los niveles de glucosa en sangre y que las neuronas y las células de nuestro cuerpo puedan recibir el aporte que requieren de glucosa para poder seguir funcionando de manera normal y obviamente poder llevar a cabo la síntesis de energía en forma de ATP. En el caso de la insulina, esta es una hormona que se va a secretar en condiciones de hiperglucemia por las células beta del islote pancreático. Es importante mencionar que la insulina es una hormona anabólica. Recordar que el anabolismo hace referencia a la formación de moléculas complejas a partir de sus componentes más simples. ¿Y cuáles van a ser las funciones de la insulina? Muy sencillo. Va a estimular la glucólisis, porque en caso de que nosotros tengamos un exceso de glucosa, imagínense ustedes que acaban de comer, por lo tanto su glucosa en sangre va a estar elevada. Lo que quiere la insulina es que sus células, principalmente las células del hígado y del músculo, capten esa glucosa para poder metabolizarla, formar energía en forma de ATP. Y eso lo hacen a través de la glucólisis. En caso de que tengan todavía un exceso de glucosa, pues esa glucosa la van a almacenar en forma de glucógeno. Por lo tanto, la vía que va a estar estimulando es la glucogénesis o la glucogenogénesis. Y en el caso de los lípidos y las proteínas va a tener un efecto anabólico, pues en el caso de las proteínas va a estimular la captación de aminoácidos para la síntesis de proteínas y la síntesis de ácidos grasos durante la lipogénesis. Y finalmente va a permitir el crecimiento y el desarrollo celular. Entonces, puntos clave, no se les olviden, los islotes pancreáticos tienen 4 tipos de células, 2 de ellas, las células alfa y las células beta, son quienes van a fabricar, en el caso de las células alfa, glucagón y las células beta, insulina, quienes van a tener la función de regular los niveles de glucosa en sangre. Glucagón incrementa niveles de glucosa en sangre e insulina disminuye los niveles de glucosa en sangre. Esto lo pueden ver aquí en el esquema en cuanto a la función endocrina del páncreas. Y eso es todo por hoy. Espero que de verdad se encuentren muy bien, que esto acabe pronto y espero de verdad poder verlos próximamente. Cualquier duda, cualquier sugerencia que tengan, pueden enviarme un mensajito por vía Facebook, por WhatsApp, por donde ustedes quieran y respondemos todas sus dudas. Por ahí también les voy a estar mandando un resumencito como la semana pasada acerca del páncreas y un pequeño cuestionario para que puedan repasar lo más importante de este tema. Y una disculpa por mi producción, apenas estoy aprendiendo a hacer este tipo de videos. Espero que les guste y pues que se encuentren muy bien. ¿Sale? Nos vemos.